voz en tu parlante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido y bienvenida a otra emisión más de esto que es Una voz en tu parlante. Voy a seguir, quizás sea el último, quizás no, con esta secuencia donde les estuve contando algunos pequeños eh, curiosidades o puntos de vista sobre algunos textos de la Biblia. Anteriormente fueron dos los textos de la Biblia. Uno de ellos fue lo vinculado al amor al prójimo, el relato que está en el libro de Lucas, ¿sí? En el Evangelio de Lucas. Y bueno, una reflexión sobre eso y bueno, también sobre cómo analizar la historia más allá de que fuera la Biblia o fuera cualquier otra cosa. Siempre ponerse en aquel tiempo y no en este tiempo, ¿sí? Estamos viéndolo desde aquí, pero cualquier cosa que veamos respecto del pasado, siempre tenemos que tratar de ponernos en el lugar mental, en el lugar ideológico de aquella época, que puede ser, cualquiera fuera la época, que puede ser totalmente distinta de la nuestra, ¿sí? Bueno, decía que habíamos visto el tema de el amor al prójimo, basado ¿cómo se llama? En el Evangelio de Lucas, y quién es mi prójimo, era un poco el título. Y también el anterior video, también breve, sobre una curiosidad de el último mandamiento, que están tanto en Éxodo 20 como en Levítico, si no me equivoco, 19, me parece. Y bueno, sobre el último mandamiento, donde dice: no desearás, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su asno, ni sus esclavos, ni etcétera, 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 donde muestra una ubicación de las mujeres, en este caso, como si fuese un objeto, ¿sí? Bueno, eso también. Listo. Y más allá de todo esto que estoy diciendo, lo importante es no tener la idea eh, prejuiciosa. Hay cosas que recién ahora estamos viendo y más adelante, les quiero hablar sobre cosas que en realidad a hoy, siglo XXI, y esto ha pasado a raíz de un episodio que he vivido yo, después de un análisis de sangre, decía que hay cosas que están pasando ahora, donde nos dicen que no hagamos esto, que no hagamos aquello, que sí deberíamos hacer tal cosa, que sí deberíamos hacer tal otra. Y todo esto siempre se supo. Y todo esto, por lo menos desde que existe la ciencia, o sea, estamos hablando quizá de 100 años. Y además, todo lo que hoy nos advierten, lo que sea, más allá de la advertencia, no existe la prohibición ni la propaganda constante diciendo no consumas esto, no consumas lo otro, no. Bueno, eso va a ser parte quizá de otro video. Pero lo que quiero significar con esto es que cada cual en cada momento, cada época, tiene sus cosas que ha hecho quizá a veces premeditadamente, quizá no. Y bueno, después llega el tiempo en que todo eso se corrige y bueno, y sigue todo para adelante. Quizá a veces pueda llegar tarde esa corrección, puede ser, quién sabe. Bien, hoy les quiero hablar de otro, y quizás sea la última, reitero, este comentario sobre la Biblia, y en particular, en este caso, otra vez volvemos a la parte del Antiguo Testamento, y en particular a la Torá, y en particular al primer libro de la Biblia, que es el Génesis, que en hebreo es Bereshit, que significa en el comienzo.
porque así comienza justamente el texto. En el comienzo creó Dios los cielos, la tierra, bla, 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 bla. Bien, bueno, el tema que quiero tratar es un tema que, si ustedes desean, pueden también obtener información adicional con otras lecturas, ¿sí? Por ejemplo, pueden acceder a, estuve buscándolo porque no me acordaba, a un traductor y escritor italiano que dice haber trabajado alguna vez en el Vaticano o algo por el estilo, no sé. La cuestión es que este escritor se llama Mauro Biglino, ¿sí? Y bueno, ahí tiene algunos videos que pueden encontrar ustedes en YouTube, interesantes, sobre pasajes de la Biblia y qué quiere decir tal palabra y tal otro y demás. Eso para los que, como yo, son curiosos de este tipo de textos, ¿sí? Y que no tienen nada que ver con la religiosidad de cada cual. Otra cuestión también que les puede ser de utilidad es consultar, ver. De hecho, yo he tenido en mi poder algún que otro libro de un tal Jean Bottero, o Jean Botero, que yo pensé que era un arqueólogo, un historiador, etcétera, y no. En realidad, o sí va, pero en realidad era un dominico, historiador francés, nacido en el 1914 y fallecido en el 2007, que tiene muchos libros, algunos de ellos he leído: La religión más antigua, Mesopotamia, el imperio del Antiguo Oriente, Cultura y pensamiento, escritura, la cocina más antigua del mundo, la epopeya de Gilgamesh, el hombre que no quería morir, etcétera, etcétera. Bien, hicieron un libro que, si no me equivoco, también recomendable, y que creo que Botero colaboró un poco, que es, como les dije, creo haberlo mencionado ya, la historia comienza en Sumer, creo que así está titulado en las librerías. Es La historia comienza en Sumeria, lo que era Sumeria, ¿sí? Que ahora no me acuerdo el nombre del autor, pero lo busco, ya que estamos, lo busco aquí. La historia comienza, a ver, soy tan bueno, comienza en Sumer, bien, acá está. Historia comienza en Sumer, es de... Ay, qué difícil que hacen. De Samuel Noah Kramer, obviamente un judío, que habla sobre... este libro está muy interesante, yo lo tengo, fotocopias tengo del libro. Está mal eso, ¿no? La cuestión es que Noah Kramer era hijo de un rabino, un hombre de haber fallecido, me imagino ya, y lo gracioso, o lo llamativo, es que escribió este libro donde justamente lo que hace es hablar sobre que todo comenzó en Sumeria, con los sumerios y en ningún otro lado, y que bueno, todo lo que vino después es una especie de reacomodamiento literario, reedición, como dicen ahora las canciones, como se dice, una remix de tal o cual tema. Bueno, lo mismo en esto. Culturas han copiado, en este caso la cultura judía ha copiado, los israelitas han copiado, ya sea de Sumeria como también de Egipto y como también de Babilonia. Hay algunas cosas interesantes en cuanto a esto de Egipto y Babilonia respecto a, por ejemplo, la circuncisión. ¿La circuncisión era originariamente israelita? No, ya lo van a ver. Y aparentemente nació con una forma de diferenciarse de los judíos mientras estuvieron en cautiverio en Babilonia. Esto no lo dice Noah Kramer, no lo dice el libro La historia comienza en Sumer, sino en Sumeria, sino que es algo que les digo yo porque lo he visto por ahí y lo pueden buscar también. Bueno,
dicho esto, ese es material que se puede consultar. He gastado casi 10 minutos en toda esta introducción. Y bueno, lo que quiero hablarles, como le dije, es del primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Torá dentro de la comunidad judía, específicamente del libro del Génesis y de la creación del hombre. Y de algún hecho llamativo, para que ustedes después saquen sus propias conclusiones. El tema es así. Resulta que si vamos a la Biblia, ¿verdad? Vamos al Génesis, capítulo 1. Ahí encontramos en el capítulo 1 del versículo 26, 27, Génesis 1, 26 al 27, que se dice lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sobre todo animal que camina sobre la tierra. No es solo reptiles como dice acá. A menos eso es lo que he leído en la aclaración de la traducción de este versículo. Y bueno, y así creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Más allá de la forma plural que utiliza este versículo, que es llamativa, es la primera cuestión para ir, ver, analizar, entender, buscar. Cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Está hablando más de uno. ¿Por qué? No sé, con lo cual seríamos similares físicamente, estéticamente, no sé. Y de todas maneras, ¿por qué hagamos? Si es Dios, si es uno, ¿cómo es que Dios se dice a sí mismo hagamos? Eso es algo que te abre un poquito un debate. Bien, primera idea que dejo colgada ahí para que cada cual resuelva según su propia capacidad e interés. Lo otro es en el Génesis siguiente, bueno, crea al hombre, bla, 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 se queda contento de que creó al hombre. Y después en el Génesis 2, en el Génesis capítulo 2, versículos 8 al 10 aproximadamente, comenta que Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Así, allí puso todos árboles agradables a la vista, buenos para comer, y también en el medio de ese jardín, el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Ese Edén estaba ubicado entre bla, 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 bla. Bien. Segunda cuestión. Dios creó a el ser humano, digamos, ¿sí? Dice el Génesis en el capítulo 1, y después dice, también Dios creó un jardín y colocó allí al hombre, lo que quiere decir entonces que lo creó en otro lugar y que después lo colocó en ese lugar. Y esto hace que algunos estimulen la teoría de astronauta o de astronautas extraterrestres o de extraterrestres directamente, que en realidad nosotros somos una creación, una creación científica, ¿sí? Una clonación, en fin, un experimento realizado por extraterrestres. Al respecto, si quieren también, hay un libro que se llama El undécimo planeta, escrito por un pseudo arqueólogo, creo que se llamaba Sitchin, ahora no me acuerdo el nombre realmente, pero el libro sí lo recuerdo, El undécimo planeta, donde habla sobre estas cosas y que está bueno, como les digo, si les interesa este tema. Punto 2, entonces, esto sucede entonces en el capítulo 2 de Génesis, donde nos había dicho que se había creado al hombre, pero ahora nos dice que creó un jardín y que después en ese jardín puso también al hombre, lo que quiere decir al hombre que había creado, lo que quiere decir que antes lo creó fuera del jardín y después lo puso en este lugar, con lo cual, como les decía, algunos hablan de una cierta región para estudiar el comportamiento de eso que acababa de crear.
¿sí? Por eso le da esa sensación de experimento, como si fuera el área 51, donde nadie puede entrar. Bueno, ahora vamos a crear esto. Ahora pongámoslo acá a ver qué pasa. ¿Eh? Algo así. Bien, bien. Luego de todo eso vemos que, bueno, los expulsa Dios de ese lugar, y cuando los expulsa, los manda afuera de la tierra, a ese lugar que, como acabamos de ver, ya existía antes de la creación del Edén. Bueno, entonces lo saca del Edén y lo devuelve a ese lugar en donde teóricamente lo habría creado, supongo, o algo por el estilo. Bueno, y allí el hombre trabaja, porque bueno, esto es a raíz de la maldición de Dios, ya no está en un lugar jardín, un cuidado y todo eso, sino en un lugar donde tiene que arreglársela solo. Bueno, y en todo eso tienen hijos. Nace Abel, nace Caín, Caín mata a Abel. Y hay un hecho interesante también, porque después que Caín mata a Abel, Abel es sacado de ese lugar y lo destierra de la misma el lugar donde estaba y lo manda más lejos. No sé a dónde sería ese más lejos. La cuestión es que Caín le dice a Dios en el capítulo 3, creo que es el 13, no. Sí, es en el capítulo 3, versículo 23 al 20. En el versículo 14, en realidad, dice lo siguiente: Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, dice, y de tu presencia, le dice Caín a Dios, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Hecho raro, ¿no? Ahí está diciendo Caín que Dios lo saca. Retrocede un poco. Adán y Eva y Adán tuvieron hijos, entre ellos Caín y Abel, que supongo habrán sido los primeros, no lo sé. La cuestión es que Caín mata a Abel, entonces a raíz de esto Dios lo castiga y lo destierra, digamos. Ya igual no estaba en el jardín, pero lo manda a un lugar peor de donde lo había mandado Adán y Eva. Y entonces Caín le dice: bueno, ahora voy a ser errante, vagabundo, y va a pasar, y cualquiera que me halle me va a matar, dice. Con lo cual está diciendo que en la tierra, previo a la creación o previamente a la creación de Adán y de Eva, ya existían seres humanos. ¿Se entiende? Ya existían seres humanos, o algo parecido, no lo sé. Bueno, estas son las inquietudes que quería dejarles para el día de hoy respecto de, el comentario, el relato bíblico del Génesis. Obviamente, si ustedes buscan dentro de la colectividad judía, van a encontrar rabinos especializados en darle explicación a todo esto, porque es así. Y también si buscan la comunidad católica y evangélica y otras comunidades, también van a encontrar textos y discursos y etcétera, sermones, donde también explican cómo es esto y todo esto. Bueno, es el afán humano, me parece a mí, humildemente en todo caso, de siempre buscarle una pata que ayude a sostener un edificio que no se sostiene sin una explicación adicional, porque parece bastante evidente que esto es lo que es. Algo llamativo, contradictorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no tiene nada de malo, no tendría nada de malo reconocer que, bueno, sí, acá hay un poco bastante de equivocación o de fantasía. Bueno, pero así funciona la humanidad, así fue creándose. Bien, nada más, esto era todo lo que tenía que decirte. Quizá ya no haya otras reflexiones sobre este tema de la Biblia. Por ahí, si de vez en cuando encuentro alguna cosa que me pueda interesar, lo haga. Pero bueno, en principio sería la última parte de estos aportes sobre la Biblia. Nada más, gracias por estar ahí. Como siempre digo, cuídate, cuida a tus seres a mano,
Sí, tus seres amados, que siempre tenés que tener a mano. Y nada más. Gracias de nuevo por estar ahí. No te olvides, si te gustó, de darle me gusta, de comentar. Puedes enviar mensajes a una voz en tu parlante @gmail.com. Y solo eso. Gracias. Que Dios te bendiga. Chao. Una voz en tu parlante.